Bien, de regreso, muchas gracias. Sumamos a Alicia para compartir este último bloque. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Un bloque posadeño, podemos decir. Posadeño. Sí. Excepto yo. Sí. Bueno, pero para tratar temas que tienen que ver con la ciudad de Posadas. Alberto Penayo, defensor del pueblo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, Pepe, ¿Todo bien? Muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien. Buenas noches, gracias por venir. No, al contrario. Decíamos un poco, a principios de esta pandemia ya comenzábamos charlando con Alberto por la complejidad que tenía además esta situación y que nadie se imaginó que íbamos a llegar a septiembre, casi octubre, en pandemia y en aislamiento social preventivo, lo que eso implica, digamos, ¿no? Y siempre con el riesgo de ir para atrás. Esto también hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, no sobre es todo que hoy en la provincia, ¿no? Hoy aparecen nuevos casos. O sea, yo creo que vamos a vivir por mucho tiempo de esa forma, siempre con la expectativa de que habrá que pensar de que en algún punto, uno no quiere, ¿no? Pero tengamos que ir a fase anteriores, ¿no? Como fase 1. Algunas provincias han sufrido esa situación, caso Jujuy, que no había caso, de golpe y porrazo nos encontramos en La Plata. Yo estuve charlando con el defensor de La Plata estos días y también una situación bastante extrema. O sea, creo que hay que ser muy cauteloso y muy observador de la realidad. Creo que hay una demanda por parte del sistema de salud que empieza en Nación y culmina en cada municipio del país y que nos cuesta. Mira, yo me sorprendí mucho esta semana, estuve charlando con el defensor del pueblo de Ituzaingó, y la verdad que el acatamiento que tuvo Ituzaingó por frente a un caso es sorprendente. Ellos no tenían caso, le apareció uno y inmediatamente el pueblo en su conjunto dijo no, paramos todo, y paró todo. O sea, es increíble la decisión del pueblo de decir no le tenemos miedo a esto, no tenemos cómo defendernos, porque tampoco tiene la capacidad y para asistir y tener las camas suficientes con el equipamiento necesario. Entonces es admirable y destacable, pero hay que mirar siempre y estar atento a que podemos ir para atrás. Y ante esta situación, la presencia de siempre la necesidad de la comunidad, de la gente. Y ahí la tarea de un defensor del pueblo no ha de ser nada fácil. A ver, convengamos lo siguiente, Pepe, que hay una realidad de que la sociedad sigue su camino, su trayectoria. Sí. Y hay que de alguna manera entender de que es difícil, porque nosotros estamos acostumbrados, somos animales de costumbre, mientras no nos pasa nosotros estamos como ajenos a esa realidad que está allá lejos y pensamos que no va a suceder. Pero la sociedad igualmente tiene que seguir trabajando, por eso creo todas las previsiones necesarias, las restricciones y el ir de alguna manera, de manera progresiva, habilitando todos los procesos, creo que es fundamental, pero lo difícil es ser partícipe de esas decisiones. Y nosotros obviamente tenemos la misma convicción de trabajo y debemos duplicar los esfuerzos, porque acuérdense que también nosotros debemos tener cuidado con el equipo de trabajo y tenemos que definir sistemas de trabajo. Al principio lo que hicimos fue dividir como dos grupos, presencial y semipresencial, le decíamos nosotros, porque, así lo escribí en el decreto, para poder garantizar el servicio. Pero ¿qué es lo que sucedía? También hay cuestiones que son de tipo constitucional y que atienden otro organismo vinculado a, por ejemplo, los alquileres, por ejemplo, a Procrear, y bueno, todas esas cuestiones que estaban vinculadas de alguna manera con una garantía constitucional que es el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, tuvimos que abordar porque la atención por parte de la institución, madre que es defensa del consumidor, por ejemplo, para las demandas por el aumento de los alquileres, y lo tuvimos que dar como un organismo de esa forma. Por supuesto, llegamos a un acuerdo con Defensa del Consumidor, trabajamos... ¿Y eso porque por la cantidad de demandas? Las demandas se empezaban a dar por lo siguiente, los vencimientos de los contratos básicamente, había un plazo de no aumento, de no reformular los contratos, y bueno, obviamente algunos no quisieron respetar y eso generó cierto ruido. Obviamente tuve el acercamiento con los organismos responsables de controlar las cámaras, la cámara de inmobiliaria, etcétera, etcétera. Yo charlé con ellos y llegamos a un buen trato donde ellos son los responsables directos de sus grupos y afiliados, digamos. Y la verdad que lo pudimos trabajar y sanear muy bien, hubo un acompañamiento, después hubieron situaciones
muy vinculada a los servicios financieros, básicamente al banco, a las colas tremendas, donde tuvimos que hasta hace muy poco tuve que hacer una especie de, por decirlo de alguna manera, una especie de llamamiento a entender de que hay una ley provincial a las entidades financieras, sobre todo locales, que establece un periodo de tiempo para una gestión en el banco, son 30 minutos. Y yo mismo hice la prueba, yo saqué un turno, me fui y lamentablemente me presenté en la puerta de entrada y me dijeron, no tiene que hacer la cola, ¿por qué si vos me citaste a las 10 yo tengo que entrar a las 10? Después es otro tema, tengo 30 minutos, eso es la ley provincial nuestra. Bueno, tuvimos que hacer una recomendación al Banco Central, a Miguel Tetze, con respecto a esta situación. Lo hice a través de APTRA, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, del cual soy miembro de la comisión directiva. Y bueno, en ese camino, lejos de disminuir, tuvimos que, a lo tradicional, que es el agua potable, organización, cloaca, etcétera, etcétera, tuvimos que sumar toda una serie de acciones que, bueno, para eso estamos. ¿Y esos ejes cómo están? Uno puede pensar, está restringido el servicio de transporte urbano de pasajeros, sí, por ejemplo, pero la actividad está iniciándose, está retomándose con cierta regularidad. ¿Cómo está ahí? Bueno, yo he hecho varios llamamientos, yo trato de utilizar una palabra que no sea, porque de alguna manera nosotros tenemos que intimarle, de hecho lo he hecho. Lo he hecho con EUTA oportunamente porque se habían retirado algunos servicios en algunos lugares, más allá de lo convenido dentro de lo que son los DNU, ¿no? Pero básicamente eso implica, digamos, una restricción, pero también se procedieron al cobro de algunos, por ejemplo, usuarios que estaban excluidos, por decirlo, del sistema de salud. Bueno, hubo la recomposición de eso, que me parece muy bien, pudimos constatar de que eso se dio, al menos las denuncias, porque el problema que yo tengo, que yo técnicamente necesito la denuncia, yo no puedo actuar por una cuestión, salvo que sea una situación que extrema al medio ambiente, que sean situaciones de crisis, vamos a actuar de oficio, obviamente, digamos, sí. No os quepa ninguna duda, pero si no, tengo que manejarme con un protocolo que está preestablecido en la Carta Orgánica y obviamente en la Ordenanza 38. Nosotros no podemos, digamos, tomar, como quien dice, hacer justicia por mano propia, actuar, digamos, con una etapa administrativa para amenazar y decir, bueno, vamos a ir a la instancia judicial porque acá no hay arreglo. No, las situaciones se van dando para todos los casos con un proceso administrativo. También esta semana que pasó he hecho lo mismo con la empresa Vencivenga, donde tenemos necesidades de colocar algunos refugios en distintos lugares y la verdad que asistieron rápidamente el contador Nava a la Defensoría, pues yo les convoco y ellos van y obviamente se le emplaza un periodo de tiempo y vemos realmente que en algunos casos se dan la respuesta de manera inmediata, otras se demora, pero seguimos en el diálogo. Yo trato de mantener un diálogo con ellos, pero también lo hago con movilidad urbana, con la Municipalidad de la Ciudad de Posadas, porque a quien yo voy a intimar judicialmente en caso de que no haya respuesta es a el municipio. Y lo voy a hacer sin ningún tipo de miramiento, porque acá tiene que ser, tenemos que entender definitivamente el sector político, que nos debemos a la sociedad es la que demanda y la que pide, y nosotros debemos hacer el esfuerzo y el doble esfuerzo si es necesario para poder de alguna manera darle una solución al vecino de la ciudad de Posadas. Yo soy muy contundente con eso y no tengo, digamos, como quien dice, restricciones, porque para eso están las leyes. Tenemos una carta orgánica. ¿Libres, Alberto? Yo, por suerte, no tengo reproche personal que hacerle a nadie. He tenido fuertes encontronazos con algunos funcionarios porque no estaban de acuerdo, porque por ahí... A eso me refiero. No, bueno, pero eso es una cuestión que lo tendrán que dirimir ellos hacia adentro con el sector más político, digamos, pero mi rol no tiene que ver con ello. Yo, por ejemplo, mire, Pepe, le voy a contar algo, lo voy a hacer en infidencia a la vista de todo el mundo. Yo he rechazado toda vez que de algún organismo del Estado me hayan propuesto de alguna manera integrar una mesa para soluciones, digamos, a priori, como viste esas cuestiones que arman, nunca lo hice. No lo hice, no lo voy a hacer y rechacé las veces. Pedí que a mí no me incluyan en ningún tipo de WhatsApp grupal para prevención, no. Porque el defensor del pueblo está para controlar las instituciones, no está para ser parte, es para decir, bueno, acá está fallando el sistema, no está llegando, o por lo menos no está cumpliendo con aquello que está establecido. No quiero decir
no quiero entrar en el discurso político, quiero entrar en lo que está establecido. Cuando hay una ley, cuando hay una ordenanza, está preestablecido con toda claridad cuál es el cumplimiento que debe tener ese organismo con respecto a la problemática que está demandando. Yo no estoy para pedir, por ejemplo, cordón cuneta, pedrado, no estoy para eso. Pero si el Estado no responde, doy el ejemplo claro, estoy discutiendo ahora el tema de las cuencas, todas las cuencas de la ciudad de Posadas. Hay una responsabilidad provincial y nacional, porque hay una entidad binacional, que todos lo conocemos hace muchos años, que tiene la obligación de llevar adelante un dragado de todas las cuencas y las subcuencas de la ciudad de Posadas. ¿Qué es lo que sucede cuando llueve? Todo lo que entra ahí, de alguna manera, termina obstruyendo. Hoy tenemos sedimento, pero le invito a que recorra la ciudad de Posadas las cuencas y subcuencas que están generados. En la canalización hace poquito estuve recorriendo el arroyo La Chancha, que está terminado, en la zona allá, el final, digamos, técnicamente hablando, de Jaureche para allá, que sería más o menos toda zona, eso es, digamos, a cielo abierto, y está todo sedimentado. Y claro, cada vez que llueve, estos sedimentos vienen de la zona norte de la provincia, vienen entrando en los distintos municipios de Puerto Rico para acá o de Iguazú, porque el lago va hasta allá arriba, el lago que genera la cota en la cual se mueve, digamos, la entidad y hace el cerramiento por la necesidad que tiene energía. Y bueno, todos sabemos que si eso no tiene una limpieza en algún momento, genera obviamente situaciones no deseadas en los distintos lugares de la ciudad de Posadas y distintas. Pero además digo, el funcionario o el gobernante tiene que tomar, si se quiere, la tarea, en este caso del defensor del pueblo, no como el enojo o una advertencia de un opositor o de un enemigo, sino para ayudarle a hacer mejor las cosas y que su política redunde en beneficio de la sociedad y de su propio sector político. Y muchas veces, mire, yo le voy a aportar mi visión personal a lo que dice usted. Yo creo que muchas veces el político, en lo particular, por ahí es muy temeroso de dar un paso frente a determinado problema. Mi función es ponerle luz. Mi función es ir y hacerle ver que por más que se equivoque, por más que esté errado, hay que hacer. Yo soy de los que considero que a un equivocado hay que hacer. Jamás en la Defensoría del Pueblo, en mi gestión, he permitido que no se atienda una demanda. Todas, no importa, por supuesto, hay demandas que son de tipo particulares que yo no puedo participar, pero las demandas que son colectivas, básicamente, las particulares por ahí revisten esa cuestión digamos, de la posibilidad que tiene y muchas veces de encaminar a veces la gestión. Claro, pero aparte digamos, la Constitución es permeable en ese sentido y está previsto que las cuestiones particulares las soluciones entre particulares. Pero cuando la cuestión es colectiva, yo no puedo tapar el cielo con las manos, yo no puedo decir que el problema de Posadas no es un problema real. Hay 88 asentamientos, hay 12.000 familias que tienen necesidad de red de agua potable, de cloaca, de urbanización en lugares. ¿Qué quieren que yo diga? ¿Que no es cierto? Tengo que decir que eso es cierto. Y debemos poner toda la energía y toda la economía que se pueda o todos los recursos disponibles sobre llevar solución a esos barrios. Ahí mencionabas algo sobre el agua potable y la empresa prestataria del servicio. Es un tema en Posadas. Bueno, es un tema por muchísimas cuestiones, ¿no? Nosotros venimos trabajando de manera constante con la empresa por diferentes motivos. Tarifa, por ahí, cortes, se sacan en los medidores. Bueno, al principio costó, y esto lo tengo que decir, yo el año pasado tuve un amparo con esta empresa, y obviamente en ese amparo fue EMSA, fue el EPRAC, fue el IMA, fueron todos a de alguna manera explicar cuál era la situación, la zona sur de la ciudad de Posadas. Obviamente que el tema de la red de agua potable es el gran problema. Nosotros venimos trabajando desde el objetivo 6 de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros tenemos claro, porque hemos pactado a nivel nacional en la organización nuestra, Defensores del Pueblo, trabajar para el 2020 como un acuerdo. Fue un acuerdo que yo hice con los defensores del NEA-NOA en la ciudad de Posadas el 13 de diciembre del 2019, donde fijamos una política para el 2020. Para el 2020 fijamos como política de trabajo para todas las defensorías como eje central agua para todos. Comprendido
en los ODS, o sea, que hay una mirada hacia el 2030. Dentro de eso le estamos haciendo saber permanentemente a SAMSA que de ese lugar vamos a trabajar, y eso implica muchas situaciones que hay que resolver en la ciudad de Posada, que tienen que ver con básicamente con las redes de agua potable. Entonces, creo que es un compromiso que está permanentemente dando vuelta y obviamente que no tiene una solución definitiva. Convengamos que si analizamos el contrato de concesión, que yo lo he hecho mucho personalmente y con mi equipo que me acompaña, tiene objetivos y metas bien establecidas. Usted puede decir estamos en el siglo XXI, o sea, yo digo hace 21 años que tiene la concesión actualmente SAMSA, y convengamos que está un porcentaje de conexiones de red de agua potable. Ahí no dice quién es responsable de qué, pero básicamente, técnicamente, tendría que hoy la ciudad de Posada estar en el 93%. ¿Y qué porcentaje? Bueno, nosotros estamos trabajando y calculamos, porque voy a estimar algo que todavía no tenemos los números, porque yo pude este año armar un equipo de estadística y estamos relevando barrio por barrio, estamos haciendo relevamiento. Yo le doy un dato así para que usted, yo hace un rato le mencioné, le dije 12.000 familias, casas que están carentes, y multiplicamos por 4, te dan un número interesante, que termina siendo, más los barrios que hemos detectado, 1/3 de la ciudad que todavía está carente de red de agua potable. 1/3, si hablamos que son 97.000 hogares, por decirlo de alguna manera, usted va a tener más o menos ahí una ecuación que le va a dar 1/3 de la población todavía carente del acceso a la red de agua potable. Entonces, pero también no hay que olvidarse de la red de cloaca, tampoco hay que olvidarse de eso. Son todas asignaturas pendientes que hay que trabajarlas, pero no es solamente los asentamientos. Yo cuando hablo de red también estoy hablando de barrios tradicionales, excepto los barrios que son del IPROA, que vienen con todo, digamos. El IPROA no puede construir un barrio y no proveerle todos los servicios. Cuando digo todos los servicios, hablo de escuela, hablo de transporte urbano, línea de cable, de luz, de agua, de cloacas, de todo. Lo tiene que hacer completo. Pero hay un porcentaje alto, digamos, en este momento en la ciudad de Posada todavía carente el acceso a la red de agua potable. Porque una cosa es que, por ejemplo, hay barrios, San Lorenzo, por ejemplo, le doy un caso, o le puedo decir el Porvenir 2, tienen, mire la distancia que hay y la ubicación de uno y otro, tienen, por ejemplo, cooperativas, no es red de agua potable. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo es con el vínculo con SAMSA ahí? No, ninguno, digamos, técnicamente en algunos casos SAMSA le propone, y nosotros le decimos que no, hasta que no estén dadas todas las condiciones, absorber, pero ahí hay una red conectada. O sea, convengamos de que esa inversión no la va a hacer SAMSA. Entonces, acá hay que evaluar las cosas con respecto a la realidad que está en ese momento, digamos, dándose en ese lugar. ¿Y en esa situación hay muchos barrios? Y nosotros tenemos varios barrios con, digamos, cooperativas funcionando en la ciudad de Posada. Muchos barrios. Y los costos ahí son más baratos para el usuario, ¿no? No, lo establecen ellos. Las cooperativas, viste que son, yo siempre le digo, las cooperativas, los patrones son ustedes, hablándole al vecino de la ciudad de Posada y a los que son usuarios. Ustedes establecen una cuota societaria. Bueno, esa cuota societaria termina siendo la cuota del pago del agua, porque ¿para qué va a recaudar? Va a recaudar para que el servicio sea, se cumpla y sea eficiente, digamos. Sí. A veces hay casos, conocemos que hay algunas cooperativas, el barrio Santa Lucía, Chacra 234, 235, ellos realmente tienen un servicio eficiente. Tienen algunos defectos, pero en el interior lo llaman consorcio. Consorcio, sí, es lo mismo. Le invitamos más para hablar también de las relocalizaciones, y es tan amplio el espectro de las actividades que realiza Penayo. Brevemente, ¿están trabajando ustedes con respecto a ese tema? Nosotros lo que hicimos a principio de año, en realidad lo hice el año pasado, solicité la adhesión a la ley 27.453, que es una ley de orden nacional, que de alguna manera en su artículo primero lo que hizo fue declarar utilidad pública, lo puede hacer a contrapelo lo que dice el artículo 17, digamos, de la propiedad privada, porque el 80% de las propiedades donde están de alguna manera usurpadas, el término claro, son propiedades privadas, digamos, no son públicas. Entonces es complejo el tema, pero esta ley lo que de alguna manera genera un contexto
que bueno, ayer o anteayer pasó de la mano de Tierra y Hábitat a Desarrollo Social, de vuelta a la mano de Daniel Arroyo. Bueno, lo importante es que el vecino... No poseen ahí. No. Acá hay una realidad que esta ley tomó hasta lo que sucedía en el 2017. Lo que sucede en el 2017 para acá, para adelante, es una harina de otro costal. Entonces nosotros tenemos que ver de que antes del 2017 tiene algunos puntos que son esenciales. Tiene que tener 8 años de antigüedad, ahí para atrás. Bueno, acá los asentamientos son de años A, digamos, muchos vienen, pero de 40, 50 años. Muchos no entraron, quedaron afuera, diciendo que son viejos, Chacra 43, por ejemplo, y te puedo mencionar otros, pero, digamos, ¿qué es lo que sucede ahí? Esto es una captura, es un mapa nacional, que es el equivalente a 2 ciudades más o menos de La Plata, para que se entienda el tamaño, tomando los 4.400 asentamientos del país. O sea, un desarrollo, digamos, urbanístico que hay que hacer muy grande, y que hay que desarrollarlo. Tengo entendido que la idea es hacer 400 urbanizaciones, 400 barrios por año, durante 10 años consecutivos. Bueno, ojalá lo hagan. Yo creo que es una situación... Y que continúe como política de Estado, digamos. Y que continúe como política de Estado, pero acá hay que ponerle un costo también, Pepe. Me parece que lo que ingresó en la ley del RENAVAP es una cosa, habrá que actualizar lo que sucedió este tiempo hasta que se empiece a aplicar la ley realmente, y de ahí me parece que hay que fijar una política de Estado diferente para los futuros nuevas familias que se van produciendo, la sociedad va a seguir creciendo. Los asentamientos siguen creciendo, nosotros tenemos un relevamiento que estamos haciendo, y yo te doy el ejemplo, terminamos un asentamiento, Los Paraísos, creo que el día viernes, ayer me entregaron los resultados, y bueno, por ejemplo, un asentamiento que en el 2015 tenía 35 familias y tiene 95 familias, no fue el 100, fue el 200%, o sea, esta es la realidad. Los mismos asentamientos hoy están, digamos, con una sobrepoblación. Si llegamos a encontrar terrenitos, por decirlo de alguna manera, con medidas que son realmente increíbles, 6x4. Ahí vive una familia de 3 chicos, su esposo y bueno, sus parejas, digamos, y tienen una cama y duermen en el piso, pero esto es acá, Posada, no estoy hablando, y esto es lo que hay que ver. Y estoy hablando de asentamientos técnicamente en el centro de la ciudad, porque si hablamos Chacra 61, Chacra 17, y usted va y recorre adentro y está frente al cementerio de la Piedad 1, otro está en la zona de la Costanera, o sea, Chacra 11, tenemos realmente dimensiones grandes y con ubicaciones que vos decís, ¿qué pasó acá? Le llegó el progreso al lado, usted ve la ciudad, realmente bellísima, Chacra 26 está en la Costanera. Y una chacra que está, vos decís, ¿qué pasó acá? Llegó la Costanera, es una belleza en la zona, y bueno, ellos están en el tiempo. La problemática continúa. Sin duda vamos a seguir invitándolos porque son temas muy importantes, se nos acaba el tiempo. Gracias por acompañarnos, Penal, gracias muy por amable. Invitarme, Pepe, no, muy amable. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Nos encontramos el martes. Nos encontramos el martes, muchas gracias, buenas noches.